huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Es así como se sentía el rey David. Se sentía que culpable, se sentía con culpabilidad. Por eso titulé este mensaje, ¿por qué vivir sintiéndonos culpables? ¿Por qué vivir con cargas en nuestra vida? Hoy es el día que Dios te dice de que dejes todo peso atrás. Todas las cargas, culpabilidades que has venido pensando y que aún no has podido dejar atrás. Hoy es el día que Dios quiere que tú salgas de este lugar sin ningún peso encima. Amén. Amén. Yo oré muchas veces a Dios por este mensaje y le pedí, le supliqué, leí muchos pasajes y quería traer un mensaje de resoluciones del año, pero Dios me guió tantas veces a este mismo pasaje. Y es por eso que si Dios habló a mi vida, yo sé que va a hablar a la suya. Amén. Acá el rey David se siente abatido e infeliz todo el día. Pasa con carga aún en sus huesos, dice que tiene dolor. No se siente bien absolutamente para nada. Todo el día ha pasado pensando, pasa luchando en su mente con tantas cosas que están llegando. Y no solamente eso, no importa lo que esté haciendo, su mente está siempre enfocada en algo que hizo en su pasado, en algo que cometió en su pasado. ¿Usted cree que Dios quiere que un ser humano viva así, sintiéndose culpable? No, no es el propósito por el cual Dios nos creó. Cuando David cayó, dice, su pecado no se lo confesó a Dios, lo mantuvo en secreto, lo escondió. Sucedió algo extraño, se sentía enfermo. La enfermedad había llegado aún a él mismo por la maldad que en lo secreto había cometido. En esta semana alguien llegó ahí a mi taller, un nuevo cliente, y me dijo, alguien me recomendó acá con ustedes porque me dieron buenas referencias de este taller. Yo he llevado mi carro a otros lugares en los cuales, dice, me han cobrado de más dinero y me componen cosas que no necesita mi carro. Yo necesito un lugar en el cual arreglen mi carro, pero honestamente. Y bueno, como ni modo, pues es Star Wars, yo le dije, pues has llegado al mejor lugar. Entonces este muchacho me dijo, usted vio lo que sucedió en el Canal 4. En el Canal 4, dice, pusieron en las noticias de que un hombre dueño de un Corvette llegó, dice, a un taller, un Corvette del 2009 nada más, imagínense, un carro nuevo. Lo llevó, dice, a un taller en Nashville, en el cual él en escondidas puso una cámara secreta dentro del motor del carro y alrededor del carro puso cámaras para poder grabar el trabajo que iban a hacer a su carro. Pero él sabía que le había quitado un sensor al carro, el cual hizo que se prendiera la luz del motor. Se prendió el foquito, pero él sabía que esa pequeña pieza solamente costaba $15. Y él, por probar qué tal honestos eran en ese lugar, puso cámaras dentro de su coche y lo llevó. Y para no hacerle larga la historia, salió en las noticias que le estaban cobrando aproximadamente $800 por quitarle la luz del motor de su carro. ¿Y cómo se dio cuenta este dueño? A través de una cámara escondida, el tipo de personas y de mecánicos que había en ese lugar. ¿Y por qué cuento esto? Porque, amada familia, la historia del rey David tiene mucho parecido. Mire, si usted no conoce la historia, el rey David era un hombre guerrero, que cada vez que el pueblo salía a las luchas, a las guerras, el rey David era el primero que estaba al pie del cañón, con su pueblo, peleando batallas, venciendo a los enemigos. Pero esta vez el rey David tomó una decisión de quedarse en el palacio, en su casa, cómodo cuando todos estaban peleando. Y en una ocasión él sacó sus largavistas, sacó su silla donde se sentaba en el balcón y salió a ver si el palacio era grande, tenía un balcón especial para que él pudiera disfrutar toda la vista de la ciudad. Este hombre salió y empezó a disfrutar la vista de la ciudad con su larga vista. Pero de repente, en donde va, se detuvo. En lo secreto, donde él estaba solito, con su larga vista, empezó a ver
que había una mujer bañándose. Y en lo escondido, me imagino que David agarró su largavistas y se fue a una esquina y empezó a ver a aquella mujer. Y esa mujer era la esposa de Urías, uno de los guerreros de él, que estaba al frente de batalla. Y fíjese que qué tremendo esto, lo que sucede acá. Muchas personas dicen que David cayó en pecado, o muchas veces la gente dice el hermano cayó en pecado, o la hermana cayó en pecado. Nadie va por la vida caminando y ¡ay! Me caí en pecado. Nadie pasa eso. Tuvo que suceder algo para que una persona caiga en pecado. El rey David no agarró y se fue a meter directamente en donde estaba esta mujer. No, primeramente sucedió algo para que él llegara a cometer ese pecado. Y no solamente un pecado de adulterio, sino que también un pecado de asesinato. Es lo que este hombre cometió. Así es de que nadie va por la vida caminando y cae en un hoyo, en un pecado. No sucede eso. Tuvo que haber una seducción que llamó la atención a eso que te llevó al pecado. Mire qué es lo que dice la palabra de Dios ahí en Santiago, capítulo 1, versículo del 12 al 13. Y dice así: cuando alguno es que tentado, si no lo tiene en Santiago 1, 12 al 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de ¿quién? De Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Escuche bien esta palabra, seducido. Recuerda esa palabra. Entonces, o sea, el pecado, la concupiscencia, después que ha concebido, otra palabra, llévela en mente, que le dije seducción. ¿Y cuál es la otra? Concebido. Concebido habla de un embarazo, ¿ok? Concibió. Dice, y luego después que concibió, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Las personas no caen en pecado, sino todo inicia en la seducción del pecado. Fíjese, David inició viendo algo. David inició viendo solamente con sus ojos, y eso no lo hizo llevar al pecado, sino que ahí inició una seducción del pecado. Y fíjese, acá esa seducción la podemos ver como una semilla de un embarazo que entra en el alma del ser humano. ¿Cómo sucedió esto? Dice la Biblia que concibió y concibe el pecado. Cuando una persona, una mujer, queda embarazada, es algo que entra al vientre. Es una semilla que entró a su vientre. Es algo pequeñito que va a hacer cambios tremendos en la vida de la mujer. Fíjese lo que hace un embarazo. Y las mujeres que están acá me podrán decir si les estoy mintiendo o no. Pero un embarazo inicia que las mujeres, sus caderas se les empiezan a cambiar. Sus bustos le cambian. Muchos cambios empiezan a llegar en el cuerpo de la mujer en un embarazo. Y fue una semilla que entró en el vientre, pero esa semilla empieza a hacer cambios tremendos. Y dice la Biblia, entonces la concupiscencia después que ha concebido. Nadie cae en pecado una vez más, sino que la seducción es esa semilla que Satanás utiliza para sembrar en el vientre espiritual de las personas. Cuando esa semilla entra en el ser humano, en el alma, en el espíritu del ser humano, está concibiendo algo en lo cual fue seducido. Y es lo que le pasó al rey David. El rey David no cayó en pecado, sino que cayó primeramente ¿en qué? En la seducción. Y eso utiliza el enemigo para poder llevarnos ¿a dónde? Al pecado. Es lo que sucedió con el rey David. Fíjese, por ejemplo, esto es lo que sucede muchas veces en esos tiempos. Lo he visto, lo he escuchado, de que hombres casados y mujeres casadas empiezan a chatear en la computadora con un desconocido. Entró un mensaje en la computadora cuando estás revisando tu Facebook o cualquier cosa, y entró un mensaje de una persona desconocida
la cual iniciaste una conversación y luego te gustó estar hablando porque escuchaste palabras bonitas, porque escucharon palabras agradables. Y muchas veces lo único que las personas o el único que Satanás necesita es una pequeña semilla para hacer una destrucción grande. Hay matrimonios que han tronado, se han divorciado, simple y sencillamente que abrieron la puerta a un texto de teléfono, a un texto en la computadora, y ahí inició algo que vino a ser eso que concibe el pecado, esa semilla que no solamente se queda ahí, sino que matrimonios han terminado en divorcio. Por un texto es en donde el enemigo, utiliza para hacer estragos. Fíjese que en nuestro país hay unas ceibas tan grandes que me estaba recordando cuando estaba haciendo este mensaje. Estos árboles tan gigantes, muchas veces con un animalito tan pequeño, pero tan pequeño, es lo que necesitan esas ceibas para caer, porque se lo come por dentro. Y así es, el pecado es una cosa tan pequeña como ver solamente algo. Ahí inició algo. Ahí inició lo que concibe, lo que dice Santiago, después que ha concebido, dice, da a luz el pecado. Todo inicia con algo tan pequeño que se va haciendo grande, pero luego fíjese que se empieza a notar. Una mujer cuando está embarazada, la semilla que entró en su vientre no se queda ahí. Empieza a ¿qué? Empieza a notarse. La mujer se le empiezan a agrandar las caderas, los bustos, y luego ¿qué? El estómago empieza a notarse. Y de igual manera es cuando una persona abre una puerta a esas semillas que entran del enemigo, empieza a notarse. ¿Sabe por qué? Empieza a dejar de orar, empiezan a dejar de diezmar, empiezan a romper con su relación con Dios poco a poco, y empieza a ser notorio que una persona se está alejando poco a poco de Dios, porque permitió que algo tan pequeño empezara a entrar en sus vidas. Aquellos que un día iniciaron con algo tan sencillo, como un joven me decía, yo me metí a la pornografía a través, dice, de solamente un libro que mi mamá de revistas le llegaban. Revistas, dice, de normales. Y a través de eso me empezó a llamar la atención, por lo cual le ha sido difícil poder salir de donde está ahora. Algo pequeño llega a ser estragos en la vida de las personas. Jóvenes que he escuchado testimonios que iniciaron con un juego satánico, con la Ouija, empezaron jugando, empezaron haciendo algo que les gustó y ahora están metidos en un hospital por estar jugando con ese tipo de juegos. Algo sencillo que Satanás utiliza para hacer estragos en la vida del ser humano. Y no solamente eso, aquellas personas que en las iglesias inician un pequeño chisme, fíjense, lo voy a poner así. Hoy al chisme la gente le ha llamado de una manera muy agradable, se puede decir. Ahora el chisme lo han llamado desahogo familiar. Así le llaman ahora, es algo nuevo que está de moda. Desahogo familiar. Las personas apenas salen de esa puerta y empieza el desahogo familiar dentro del carro. Desde el más pequeño hasta el pastor. ¿Viste la corbata del pastor? ¿La camisa que andaba? Estaba horrible. ¿Viste los zapatos? No iban con la ropa. Sí, ¿viste a la hermana? Hombre, qué vestida venía tan... ¿Por qué no se mirarán en el espejo? ¿Viste al hermano? Ni se peinó. ¿Viste a los que estaban cantando? Como que estaban muy distraídos. ¿Y sabe qué es lo más triste de ese desahogo familiar? De que lo hacemos delante de nuestros hijos. Y nuestros hijos van sentados en el carro y empiezan a escuchar que usted sale criticando. No usted, ¿ok? Gracias a Dios aquí no hay de eso. De que las personas salen criticando de acá de la iglesia y van hablando delante de los hijos, y los hijos empiezan a escuchar de que en la iglesia hay solo hipocresía, de que en la iglesia hay solamente chisme. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Por eso muchos jóvenes ya ni quieren venir a la iglesia, porque
Esos desahogos familiares los han arruinado tanto que ni siquiera se quieren acercar a una iglesia. Yo les recomiendo que esos desahogos familiares mejor los haga con el Señor, porque si no puede dañar a sus hijos o usted mismo. Amén. ¿Están conmigo? ¿Me están siguiendo? ¿Verdad que no hay chisme acá en esta iglesia? Amén. Solo desahogo familiar. Aquellos que iniciaron sirviendo muy fuerte en el Señor, iniciaron con ganas, Señor, estoy dispuesto, todos unos Pedros, ¿no? Si es de luchar, si es de morir, si es de pelear, si es de dar todo por ti, estoy al pie del cañón, estoy contigo, Señor. Y muchos así iniciamos el año. Pastor, yo estoy con usted hasta la muerte. Pastor, yo estoy con usted, solo tiene que sonar los dedos y yo estoy aquí temprano. Pero algo sucedió que dijeron, y esto inicia así, mire, las cosas pequeñas inician así. Me voy a tomar un break. No voy a servir por unas 2 semanas. O me voy a parar el servicio que tengo por unas 2 semanas. Estoy ya un poco cansado, voy a tomar un break. Y muchas personas, y acá en esta iglesia, han venido hermanos que me han dicho, pastor, no me siento muy bien, necesito un break en mi vida. Y qué bueno que son honestos. Yo se los aplaudo, porque saben que hay cosas que tienen que atender. Hay cosas que tienen que arreglar. Gloria a Dios por ello. Pero en el camino del Señor no hay break. En el camino del Señor no nos podemos sentar y decir, voy a tomarme un break. ¿Sabe por qué? Esos breaks son los que necesita el enemigo para hacer estragos en nuestra vida. Y hay algo más. Dios nos ha dado talentos y Dios tiene muchas cosas que nos quiere dar. Pero cuando nos tomamos esos breaks tenemos que tener cuidado. Hay otras personas que están anhelando que Dios los use. Así es de que yo le animo, le motivo que deje de tomarse break. Que se ponga en la brecha y diga al Señor, Señor, aquí estoy. Si es de servirte, aquí estoy. Si es de luchar, aquí estoy. Pero sea como sea, yo te voy a servir. Amén. Amén. ¿Me están siguiendo? Amén. Solo 3. Solo los que estaban tomando break me están siguiendo. El rey David, amada familia, se convirtió no solamente en un asesino, sino que también en un adúltero por lo que había cometido. Y esto lo tenía, poco a poco lo estaba matando, lo estaba comiendo. Y Dios no quiere que un cristiano, una persona, esté viviendo de esa manera. Entonces, ¿qué hacemos, pastor? ¿Cuál es la clave para vivir sin culpabilidad? ¿Cuál es la clave para sentirme libre y servir a Dios de una manera en la cual este 2012 yo pueda llegar a mis metas a donde Dios quiere llevarme? Yo le quiero dar 2 claves el día de hoy, que a mí en mi propia vida son de bendición y me han funcionado. Y si estoy acá parado no es porque sea mejor que alguien más, sino porque estas 2 claves han sido de bendición en mi vida. Y si usted las puede poner en práctica el día de hoy, va a salir bendecido de aquí. Amén. Número 1, léalo conmigo por favor, ahí va a aparecer en la pantalla, fuertemente. Bueno, se los voy a decir, léalo en su boletín, por favor. Conozca íntimamente a Dios, pero léamelo por favor. Conozca íntimamente a Dios. ¿Qué tanto nosotros conocemos a Dios? Hay gente, personas que le tienen hasta miedo a Dios, hablar con Dios. Y mire, una de las claves es conocer íntimamente a Dios y pasar tiempo con Él. Yo les voy a comentar algo. Cuando yo conocí a Ivette, la conocí cuando yo tenía 19 años. Y desde que la vi, a esta muchacha nicaragüense, me enamoré hasta los huesos, de veras. No sé qué me pasó. Pero yo tenía 19 años. Y yo estoy seguro que no sucedió con ella lo mismo. Porque si usted me hubiera conocido hace 19 años, no hubiera querido conocerme. Llegaba a la iglesia con un pelo amarrado, acá, con una trenza. Llegaba a la iglesia con unos pantalones y así quería conquistar a Ivette. Yo me sentía un Latin lover, pero para ella era ella era una princesa y yo era el sapo porque no llegaba ni a príncipe.
y me gustaba y empecé a tratar de conquistarla. Y nunca se me olvida la primera vez que llegué a su casa a dejarle unos muebles y le armé los muebles, hasta jugué con una preciosa hija que tenía, jugué con ella y ahí Dios utilizó algo. A menos ya me corté el pelo ahí. Ahí se fue la fuerza. Pero no se me olvida que yo quería conquistar a Ivette. Y empecé a platicar, a conocerla, empecé a visitarla. Y nunca se me olvida que yo empecé a hacer oraciones que a mí me funcionaron. No las vaya a hacer usted. Yo empecé a pedirle a Dios, Dios, cierra sus ojos para que no vea lo que está enfrente de ella. Porque como yo andaba, era diferente y quería conquistarla. Pero mire, Dios fue tan bueno de que llegué a conocer a Ivette, nos hicimos novios y un año después nos estábamos casando. Y de ahí me di cuenta de algo tremendo que es lo que quiero hablar con usted el día de hoy. Cuando yo empecé a conocer a Ivette, a pasar más tiempo con ella en nuestro matrimonio, fíjese que así, de esta manera inicié. Yo hacía muchas cosas por ella, le llevaba flores, le llevaba tantas cosas, y no lo hacía, o mejor dicho, lo hacía por temor a no agradarle a ella. Y entonces le llevaba flores, le llevaba chocolates, trataba la manera de seguir conquistarla por temor a perderla, por temor a no dar la talla como esposo. Y entonces hacía tantas cosas por temor. Y entonces empecé a conocer más a mi esposa, empezamos a reír, a llorar, a pasar tiempo juntos. Desde ahí todo cambió. Con el transcurso de los años de estar conociendo y pasando más tiempo con ella, Dios me abrió una puerta y una ventana en la cual hoy he llegado a entender de que todo lo que hago por mi esposa, por Ivette, no lo hago ya por temor, ni por temor a perderla, sino que lo hago por amor a ella, porque la amo. Hoy yo me encargo de arreglar su carro, a ella nunca le puede faltar un cambio de aceite en su carro, ni las llantas de rotación, ni nada de eso. Trato de mantenerle su carro de lo mejor, es más, ahorita está en el taller. Pero trato de dar lo mejor para ella, no por temor a perderla, sino porque tanto tiempo que he pasado con ella, que hoy lo hago por amor. Con Dios es lo mismo, amada familia. Con Dios nosotros no tenemos que actuar por temor a que Dios me quite mi salvación, o por temor a que Dios me deseche, sino porque lo amo y he llegado a conocerlo tanto y estoy tan enamorado de Dios que todo lo que hoy hago es por amor. No lo hago, no vengo a la iglesia temprano porque el pastor me lo exija, sino porque amo a mi Dios. Yo estoy temprano en la iglesia. No sirvo porque el pastor me diga que sirva, sino porque amo a Dios. Yo he llegado a entender de que Él me llamó y me hizo para su servicio. No diezmo porque el pastor o sea ley de la iglesia, sino porque amo la obra de Dios y amo a Dios. Por eso yo sé que a Él le pertenece lo que a Él le pertenece. Y yo doy lo mejor en todas cosas. Y fíjese que hasta en esto Dios trató conmigo. En mi trabajo me dan la oportunidad, porque soy pastor, supuestamente de ahí, ellos entendieron de que yo puedo usar teléfono en mi trabajo. Pero una persona llega a abusar cuando nos dan confianza. Yo no solamente paso en mi teléfono recibiendo llamadas de las personas, sino que a veces paso hasta mandando mensajes casi todo el día en mi teléfono. Y Dios trató conmigo a través de este mensaje. Que ni aún en esto lo estoy glorificando. Y eso no quiere decir de que no les voy a contestar. Ustedes pueden llamar, pero hasta mediodía voy a estar revisando mi teléfono y hasta que salga de mi trabajo lo voy a volver a revisar. Pero Dios trató conmigo en eso. Y no voy a dejar mi teléfono en el carro nomás porque me lo están exigiendo la compañía, sino porque amo a Dios. Y sé que aún en eso yo lo tengo que glorificar. Hice un compromiso con Dios de que mi teléfono se va a quedar en mi carro y hasta mediodía que salga a mi lunch voy a ir a revisar mi teléfono. Aún en esas cosas, amada familia, lo hacemos no porque nos los exigen, sino porque amamos a Dios. Amén. ¿Me están siguiendo? Amén. Así es de que nosotros hacemos las cosas no porque nos lo exigen, sino porque amamos a Dios. ¿Y cómo llegamos a hacer eso? Solamente cuando conocemos a Dios y pasamos tiempo a solas con Él. Amén. Amén. Si usted quiere llegar realmente a obedecer a Dios totalmente,
en todo, usted tiene que empezar a pasar más tiempo con Dios, conocerle. Cuando usted llegue a enamorarse de Dios, déjeme decirle que nadie le va a pedir nada o que haga algo. Usted lo va a hacer de su propia cuenta porque ama a Dios. Amén. Entonces, ¿cuál es la primera clave para que nosotros podamos vivir sin culpabilidad? Conocer a Dios íntimamente y pasar tiempo con Él. En esto, amada familia, usted no va a necesitar cámaras que lo estén revisando lo que usted está haciendo. Aún en la soledad, cuando usted esté solo en su casa, en su escuela, en donde usted esté, aunque sus padres no estén ahí, como usted ama a Dios y porque lo ama, usted no va a hacer nada indebido que lo ofenda a Él. En todo usted va a tratar de obedecerle a Dios. Amén. Número 2. Confiese a Dios todo sin encubrir ¿qué? Nada. Repítamelo, por favor. ¿Cuál es el segundo? ¿Quiere vivir usted sin culpabilidad? No hay razón, amada familia, para vivir con culpabilidad en nuestra vida, por sentirnos culpables de algo que en el pasado sucedió. No hay razón. Pero ¿sabe por qué es que seguimos sintiéndonos mal en nuestras vidas? Y aún nos recordamos de algo del pasado y nos sentimos mal y nos duele. ¿Sabe por qué? Dos cosas. Quizás porque usted no le ha confesado a Dios directamente eso, cualquier cosa que sea. Y muchas veces son errores que cometimos en nuestro pasado y no se lo hemos confesado a Dios. Y segundo, puede ser que no hemos recibido perdón de Dios. Y por eso es que nos sentimos aún culpables, nos sentimos mal. Y el sentirnos mal, eso no nos trae sanidad a nuestra vida. Eso no trae sanidad a nuestra vida, eso trae más culpa al sentirnos mal. Lo que sí trae sanidad a nuestra vida, amada familia, y esto sí me gustaría que usted me ponga atención. Si sale con esto, usted va a salir más que bendecido. La única manera que la culpabilidad Dios la puede quitar de nosotros es que seamos sinceros con Dios. Y miren, el rey David dijo esto en el Salmo 32:5. Él dijo estas palabras: mi pecado te declararé. Escuche bien. Y no encubriré mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David no encubrió nada a Dios. Si usted va al Salmo 51 y lo lee, usted se da cuenta que David confesó todo a Dios. ¿Y sabe qué es lo que hay muchas veces que hacemos? Nos cubrimos delante de Dios y a Dios no le podemos cubrir nada. Decimos, Dios, perdóname por esto, pero tú sabes de que somos débiles y tú sabes que Dios no necesita excusas. Dios lo único que necesita para quitar la culpabilidad de usted y que usted se sienta libre y se sienta sin cargas en su vida es que usted le diga, Dios, te pido perdón por esto. Directamente, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la acción, el pecado que lo ha hecho sentir mal y lo sigue manteniendo en esclavitud a usted? Tiene que decirle, Dios, por esto te pido perdón. Te pido que a través de la sangre de Jesús tú me laves, me perdones, me limpies y quede sellado. Así como quedó pagada la carta de los decretos en la cruz del madero, así mi pecado queda saldado delante de ti. Pero por esto y por esto, cuando una persona hace eso, amada familia, Dios perdona. ¿Y sabe qué? Dice la Biblia que Él agarra nuestros pecados y los escribe en un papel y los bota en lo más profundo de la mar y Él nunca más se vuelve a acordar de nuestro pecado y nos hace libres. Pero entonces, ¿cuáles son las dos claves? Conocer a Dios íntimamente y pasar tiempo con Él. ¿Y qué? Confesar a Dios todo sin encubrir nada. Amén. ¿Quiere usted vivir libre este 2012? ¿Quiere iniciar sin cargas? Si hay algo que usted se siente culpable de su pasado, hoy es el día que usted le puede decir a Dios, por esto específicamente, yo te pido perdón. Ya no quiero cargas este 2012, quiero que sea un año de bendición, un año con visión hacia adelante y lo que pasó en el pasado se queda, como dijo Pablo, enfocándonos hacia adelante, olvidando, dice, todo lo que queda atrás y enfocándonos hacia la meta, hacia adelante. Amén. Pónganse de pie, por favor.